domingo pasado iniciamos esta serie, creo que ahí tienen el background, ¿verdad?, de esta serie, con el tema ¿quiénes somos?, que lleva como principal propósito de que usted como parte de nuestra iglesia pueda a través de estos temas conocer o identificarse en nuestro trabajo como iglesia local. Tenemos una misión como iglesia que es conectar al hombre con Dios para que pueda ser restaurado, llevándolo a ser un creyente firme y comprometido con Jesucristo, su iglesia, su comunidad y con el mundo. En otras palabras, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? El Señor nos ha dado ese ministerio de la reconciliación y el Señor quiere usar a su iglesia como ese instrumento para que el hombre pueda acercarse a Jesucristo y conocerlo como su Salvador personal. Y para lograr esa misión, trabajamos bajo una visión que tiene 4 puntos primordiales, que son poder ser una iglesia relevante ante los tiempos que nos está tocando vivir. En otras palabras, poder ser una iglesia relevante en el siglo XXI. El domingo pasado estuvimos escuchando el desarrollo de ese tema, de lo importante de ser una iglesia relevante. El otro punto es ser una familia para todo aquel que la esté buscando. El otro punto también es que la iglesia sea dadora de palabras de vida y esperanza en un tiempo de tanta necesidad. Y ser un puente de la infinita gracia de Dios que Él provee a todo aquel que le busca. ¿Por qué puse yo un puente? ¿Por qué puse en la visión un puente? Porque el puente conecta, ¿verdad?, a las personas. Y a veces nosotros no sabemos realmente la condición en que viene cada quien allá afuera. Y necesitamos nosotros ser un puente para que ellos conozcan la gracia de Dios. La infinita gracia de Dios, que Él provee absolutamente a todo aquel que la viene a buscar. Por eso dice la palabra del Señor: venid confiadamente al trono de la gracia, en donde todos podemos encontrar un oportuno socorro a nuestras necesidades. Pero las personas allá afuera muchas veces están tan afectadas emocionalmente o espiritualmente que nosotros necesitamos ser un puente para que ellos conozcan esa infinita gracia de Dios. Amén. Y Vida Abundante necesita ser ese puente de la infinita gracia de Dios. Y hoy yo quiero abordar el tema número 2 de esta serie. Y como lo dije anteriormente, hay 4 puntos que nos deben distinguir y que deben de marcar nuestro ADN como congregación. Vida Abundante desea poder llegar a ser una familia para todo aquel que la esté buscando. Mario tiene un letrero ahí que dice, ¿cómo dice ese letrero? Mario, pásale por favor. Si hay algo que realmente queremos ser para toda aquella persona que viene aquí a nuestra casa, queremos ser una familia. Miren la sonrisota que trae Mario. Mario no necesita subirse, pero desde ahí lo ven todos. Estás en familia. Queremos que te sientas en familia realmente. Estás en familia. Somos la familia de Dios. Pero, muchas gracias, Mario. Pero partamos del significado común de la palabra familia. ¿Qué es la familia? En el concepto tradicional tenemos también cunero, ¿no? Para los que necesiten cunero, también tenemos un área de cunero con maestras altamente especializadas y facultadas para poder atender a sus hijos. Así, un área muy confortable, con dinámicas profesionales, y yo creo que ya no puedo echarle más flores, ¿verdad? Pero se van a sentir muy bien sus hijos. En el concepto tradicional, la familia en el concepto de tipo universal, que se origina en el matrimonio, el cual es una institución legal reconocida por la sociedad. Y eso genera derechos y obligaciones. La familia es el primer ámbito social del ser humano. Es ahí donde aprende los primeros valores, principios y nociones de la vida. La familia es la célula básica de la sociedad,
compuesta por personas unidas por lazos sanguíneos, por lazos de amor y por proyectos en común. Hasta hace 40 años, el concepto tradicional de familia era ese, reconocido por la ONU inclusive. Pero debido a los grandes cambios sociales, el concepto tradicional de familia se ha visto un poco afectado y ha cambiado a raíces de las leyes que se han legislado últimamente, ¿verdad? A las raíces de las demandas también de las personas. Hoy socialmente se han aceptado como familias diferentes tipos. Están las familias monoparentales, que son familias que solamente se componen de uno de los padres, puede ser a raíz de un divorcio o el deseo de ser padre o madre soltero. Familias compuestas, estas se forman cuando algunos de los cónyuges se separan y tienen hijos fuera del matrimonio original y después se integran a otra familia. Había una película que se llamaba Los tuyos, los míos y los nuestros, ¿verdad? Y estas son las familias compuestas. Pero también ahora hay otro tipo de familias en este siglo. Familias homoparentales. En muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, se considera también familia aquellas conformadas por padres del mismo sexo. Aunque usted no lo crea, eso es legal y es reconocido también por la sociedad. Incluso tienen el derecho de adoptar y que sus hijos formen parte de ese núcleo donde los padres pueden ser o dos hombres o dos mujeres. A través de este breve repaso podemos ver los cambios tan considerables que ha tenido el concepto original de la familia. ¿Por qué me interesa darles esta información? Porque podemos ver que así como la familia natural ha cambiado, también la idea original de Cristo al formar una familia, una comunidad de fe, la familia de Dios, también ha cambiado. Porque no me va a dejar mentir de que a veces cada quien tiene su propio concepto de lo que es la familia de Dios. Voy a pedir que por favor me acompañe a Efesios 2, versículo del 19 al 22. Y cada vez que yo estoy haciendo el estudio, me gusta estar viendo las diferentes versiones de la Biblia. Y siempre trato de agarrar las más entendibles, sobre todo para las personas que nos están visitando quizás y que no entienden ningún léxico, ¿verdad?, tradicional. Por eso lo hacemos, por respeto a aquellas personas que quizás no tienen ese conocimiento, se puede decir, teológico o bíblico. Dice el versículo 19, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. A través de este pasaje podemos ver que hay cosas claves que nos identifican como una familia de Dios. Y digo cosas claves porque a veces tomamos juicios sacados de nuestros propios pensamientos para nosotros tener un concepto muy personal de lo que es la familia de Dios. Y tenemos que basarnos en la realidad, tomando como referencia a una familia natural para poder ver las similitudes, las diferencias o los conflictos que a veces pueden ser los mismos. Por ejemplo,
Si yo les dijera a ustedes como un concepto general que todas las familias son perfectas, ¿usted qué diría? Las familias naturales son perfectas. No, no hay familias perfectas. Tampoco esta familia es perfecta, la familia. Tampoco esta familia de Dios es perfecta. ¿Pero qué? Pero la amamos. El Señor nos da ese amor para amar a esta familia imperfecta. Así como tu familia es imperfecta y la amas, el Señor te da ese amor para amar a esta familia imperfecta. En las familias, si yo les diera este concepto general, en las familias todos son iguales. ¿Todos son iguales? No. Tampoco en esta familia lo somos. Si no, mira al que esté a su lado. Hay diversidad de personalidades, de maneras de pensar y de hacer las cosas. Pero eso nos ayuda a poder aportar algo diferente y valioso para el mismo reino de Dios. Podemos tener fricciones debido a eso, pero no debemos permitirnos perder el dominio propio que nos distingue como miembros de esta familia. ¿Ok? Sí podemos tener diferencias por nuestras personalidades, por nuestras diferentes maneras de hacer las cosas, pero eso enriquece la manera de hacer las cosas en el reino. ¿Ok? Dice la palabra del Señor que en la multitud de consejo está la sabiduría. Y qué importante es aportar nuestros pensamientos, nuestras maneras de hacer las cosas, diferentes maneras de hacer las cosas para enriquecer el trabajo del reino de Dios. Y a veces en ese tipo de diferencias vamos a tener ciertas fricciones porque a veces nosotros somos muy impositivos. Queremos que todo mundo haga las cosas como nosotros, pero tenemos que aprender de que cada quien tiene una diferente manera de hacer las cosas, pero aún con sus diferentes maneras de hacer las cosas son valiosos para el reino. Amén. Y esas fricciones que de repente podemos tener con las diferentes maneras de pensar, diferentes personalidades, no nos debe de hacer perder el dominio propio que sí nos debe de distinguir como parte de esta familia. ¿Ok? Amén. Se me ven muy serios. En las familias hay uniformidad. ¿Eso es cierto? No es cierto. Pues no es cierto. ¿Quién dijo que sí? ¿Todos se visten de una manera igual? ¿Comen lo mismo? ¿Hacen lo mismo? No, no es cierto. A menos de una familia que yo conocí cuando yo estaba pequeño, que iba a la iglesia allá en la Pablo Valdés, en Guadalajara, cuando yo tenía como 8 años, que le decíamos la familia de los supersónicos. Yo no se acuerdan ustedes de esa caricatura, pero les decíamos los supersónicos porque el papá se peinaba con un copetito así como el que tiene, iba a decir el presidente de México, pero ya no va a ser presidente, ¿no? Y todos los hijos se peinaban igual. Todos los hijos se peinaban igual con el copetito así. Y el papá se ponía, siempre llegaba fajadito, siempre llegaba con los zapatos bien boleaditos, y todos los hijos fajaditos y con los zapatos boleaditos. Y decíamos, wow. Y nosotros todos cochambrosos ahí andábamos. Y le decíamos a la familia de los supersónicos, te digo, a reserva de esa familia que nosotros conocimos, pero la verdad es que no hay uniformidad en las familias. Llega un momento donde cada quien desarrolla su propia identidad. Llega un momento donde cada quien tiene su propia, se puede decir, personalidad. Y en esa personalidad incluye también su manera de vestir, su manera de peinarse, su manera de corte de pelo. Y nosotros no podemos decir es que todas las familias tienen que ser igual. Y a veces las iglesias caen en ese error de meter en el mismo patrón a todos los miembros de una familia. En este caso una familia de Dios. De meterlos en el mismo patrón. No, es que si el pastor usa corbata, todos ustedes tienen que usar corbata. Y quizá voy a pisar callos,
Si el pastor usa saco aquí y corbata, todos ustedes saco y corbata, desde las personas que están ahí dándonos la recibida, saco y corbata, tacuche todos los domingos. Y queremos meterlos todos en el mismo molde, como si fuera ya algo, se puede decir, doctrinal, ¿verdad? Lo ponemos como imposición. Y la verdad es que una familia, en este caso, no es uniforme. Hay diversidad también en cuanto a apariencia, y tenemos que entender que la apariencia va a depende de la personalidad. Había una mamá, me cuentan que una vez dijo un pastor, que había una mamá que llevó a su hijo para que lo regañara, porque su hijo se había pintado el pelo blanco o amarillo, no sé. Y le dijo, regáñelo por favor y dígale que es pecado. Y el pastor le dijo, agarró a la mamá a solas y le dijo, señora, yo no puedo decirle a su hijo que eso es pecado, porque no es pecado. No es pecado que se haya pintado el pelo. Ahora, usted como la mamá y como la autoridad de su casa, usted sí puede exigirle a su hijo que no se lo pinte. Y él tiene que respetarla, porque está bajo su autoridad. Pero no me haga decir a mí algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque no es pecado. Porque a veces nosotros queremos que la gente le tenga miedo y quisiéramos poner o añadirle cosas a esto para que la gente de alguna manera sea un poco más rígida. Había una señora también, una hermanita que amamos en el Señor, allá en nuestra iglesia donde venimos, que también siempre andaba viendo a los jóvenes y siempre buscaba la manera de cómo llamarles la atención. Y eso está bien cuando realmente hay un amor por la juventud. Eso está bien cuando realmente hay un deseo o una motivación correcta cuando nosotros queremos cuidar a los jóvenes. Pero a veces realmente no hay ese amor, no se refleja ese amor con una actitud correcta. Esta hermanita tenía la costumbre de usar este lugar para aventar pedradas, porque eso de alguna manera refleja que no tenemos el valor civil para encarar a una persona de una manera personal y hacerlo personalmente, ¿verdad? Pero esta hermanita usaba este lugar para aventar pedradas. Y recuerdo que uno de los hijos de ellos de la iglesia, de un matrimonio de la iglesia, se comenzó a cortar el pelo y con las geles esas que se usaban antes, que eran, yo no sé por qué eran tan duras las geles, se empezó a poner picos así, el muchachito. Se empezó a parar el pelo así con picos y llegaba a la iglesia con esos picos así. ¿Y quién creen que le dijo a esta hermana ahí en el púlpito? No se lo dijo a él directamente, pero aventó el pedradón, que sabíamos a quién le había quedado la pedrada. Como esos jóvenes, dice, que ahora se cortan el pelo y se peinan con esos picos y no saben que con esos picos son antenas que están llamando la atención del enemigo. Eso dijo. Están llamando la atención del enemigo porque son como antenas. Entonces, eso no es bíblico y no es correcto. Ahora, es muy importante entender que si no estamos de acuerdo con ciertos tipos de cosas, nosotros con amor, con la mansedumbre, con la templanza que nos debe de identificar, nos acerquemos a las personas correspondientes y hablemos de una manera personal, pero que no usemos estas plataformas para aventar ese tipo de pedradas de una manera general, porque eso no nos debe de identificar como familia. ¿Ay o amén? A veces nos ponemos un poco espiritualoides para tirar la pedrada. Decimos que nos respalda el espíritu, pero la verdad es que lo único que nos está respaldando son nuestras emociones personales. A veces nos convertimos como aquellos ancianos, ¿verdad?, que arrastraron a la mujer adúltera delante del Señor Jesucristo y le dijeron, a ver, vamos a apedrear a nosotros. Tú también apedréala. Apedréala. Aviéntale las piedras porque nosotros también la vamos a agarrar pedradas. Porque ella fue encontrada y según la ley dice esto y esto y esto y esto. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Si alguno de ustedes está libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Ok?
Y esto nos hace ver, hermanos, que nadie está lo suficientemente capacitado para hacer arrojadores de piedras. Nadie. Porque si el Señor usa la gracia para decirnos, como le dijo a esa persona, nadie te condena, ni yo te condeno. Vete y no sigas pecando. ¿Ok? Entonces el Señor Jesús nos muestra su gracia, su compasión y la oportunidad para que nosotros realmente podamos caminar en la voluntad de Él. ¿Ok? A lo mejor estoy pisando callos, pero qué bueno que lo estoy pisando, porque eso quiere decir que también está funcionando la palabra. Todos somos diferentes. Y aunque puede existir una multiforme manera de expresarnos, de lucir y de hacer las cosas, pero tú y yo hemos sido alcanzados por la misma gracia y hemos sido redimidos por la misma sangre de Cristo, y nuestros pecados han sido perdonados al reconocer que Cristo murió por nosotros pagando nuestra deuda. Tú y yo somos redimidos por la infinita gracia de Dios. Hemos sido alcanzados por su gracia y hemos sido perdonados, y Él murió por ti y por mí, y eso nos hace parte de la familia de Dios. Amén. Eso nos hace parte de la familia de Dios, no importando que tú cómo pienses, no importando cómo hagas las cosas, no importando cómo luzcas, no importando eso. Lo que el Señor hizo por ti, lo hizo en la cruz del Calvario. Y no hay nada que tú puedas añadir a ese sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, otorgándote el perdón de tus pecados, y por su gracia nosotros hemos sido redimidos. Amén. Y eso te hace parte de la familia de Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor por su gracia? Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora, lo ideal es que, aunque no somos una familia perfecta, aunque hay diversidad de todo y tenemos fricciones, pues estamos en un proceso de transformación. Cada uno de nosotros, el Señor está trabajando con nosotros. Ni tú ni yo somos una obra terminada. Quizás algunos tenemos más tiempo en esta construcción, otros quizás solamente están en los cimientos y están dando sus primeros pasos. Pero la verdad es que tú ni yo somos una obra completa. Dios, nuestro Señor, nos las está perfeccionando día a día hasta el día de su regreso. Amén. Así que cada uno de nosotros somos una obra en proceso. Y aunque no somos una familia perfecta, existen factores claves que nos distinguen como una familia confiable, en donde aquel que quiera pertenecer a ella se sienta seguro y confiado de que llegó a un buen lugar y en donde va a experimentar cambios positivos para su vida. Porque Vida Abundante quiere ser ese tipo de familia. Una familia confiable. Una familia segura para todo aquel que la esté buscando. Veo mucho movimiento de gente allá afuera. No sé si pueden poner un poquito de orden, por favor, Ujieres. De lo contrario, si nosotros no somos esa familia confiable, seríamos una familia disfuncional, poco confiable para dar ayuda a los demás. Muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día en el deterioro del sistema de este país. Ustedes han oído escuchar acerca de los foster home, que son hogares provisionales para niños que lo necesitan. Se buscan padres, tutores provisionales. Algunos duran con ellos años. Pero déjenme decirles que por desgracia el sistema a veces no tiene una supervisión que se puede decir estricta
A veces el gobierno no tiene un ojo clínico para realmente evaluar se puede decir, lo efectivo de ese programa. Pues la gran mayoría de las personas que se ofrecen como foster home lo hacen simplemente por la remuneración económica. Porque el gobierno ofrece muy buenos recursos para todos aquellos que quieren ser padres o tutores provisionales. Realmente no hay un interés en los niños. Realmente no hay un deseo de ser una familia confiable para los hijos, para los niños que lo están necesitando en ese momento, porque son niños desprotegidos, son niños de hogares disfuncionales, son niños realmente que muchos de ellos son niños abusados y sí necesitan en ese momento un hogar donde puedan encontrar el refugio que necesitan, donde puedan encontrar el respaldo. Desgraciadamente, el sistema ha fallado en eso, porque como lo dije anteriormente, no hay la supervisión, se puede decir, total, para que el programa esté funcionando, para que los niños se hagan beneficiados. Porque la principal motivación para estas personas que se ofrecen como hogares provisionales es la remuneración económica. Y a veces inconscientemente la iglesia puede convertirse, si no tiene cuidado, en lugar de ser una familia confiable para todo aquel que la esté buscando, ser una familia disfuncional. Podemos caer en ese error. Podemos caer en ese descuido. Y así como lo dije al principio, hay cosas particulares que nos distinguen como una familia, se puede decir, sólida. Hay cosas también particulares que nos deben de distinguir como una familia confiable, una familia de Dios confiable. Y yo brevemente solamente quiero mencionarte 3 cosas. Una de ellas es un interés de ellos como personas. Eso debe de ser algo que nos refleje como familia. Un interés en ellos como personas. Jesucristo nos dio la muestra de cómo desarrollar un ministerio social e igualitario. Él le habló a todo tipo de personas, sin importar su condición, sin importar su estatus. Él le habló a todo tipo de personas. Él estaba dispuesto a ayudar a todo tipo de personas. A él no solamente le interesaba que las multitudes lo escucharan predicar, sino que pudieran palpar su amor a través de su preocupación por sus problemas y condiciones. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, dice la Biblia. Esto quiere decir que aquellos que se encontraban realmente enfermos emocionalmente podían encontrar en él una sanidad interior. A veces van a venir personas que emocionalmente están destruidas, que antes de buscar una solución espiritual necesitan ser atendidas emocionalmente. Y Vida Abundante tiene que ser una familia y dar esa atención y preocuparse por la condición en que viene la gente. También dice la palabra que Él vino a liberar a los cautivos, aquellos que espiritualmente se encuentran atados. Vendrán mucha gente con muchos tipos de adicciones. Vendrán mucha gente que espiritualmente necesitan encontrar la libertad que solamente Jesucristo puede dar. Pero tú y yo, como una familia de Dios y como una familia confiable que entiende esa responsabilidad, tenemos que guiar a todos aquellos que vengan a buscar esta familia y decirles que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es la solución y que en Él hay libertad completa. Pero esa libertad tú mismo la tienes que reflejar. Tú me creerías si yo te dijera: en Jesucristo hay libertad, en Jesucristo hay perdón, en Jesucristo hay gozo y plenitud. ¿Tú me creerías eso? ¿Me creerías eso? No convences a nadie con eso.
Tenemos que reflejar que somos una familia confiable. Tenemos que reflejar que somos una familia saludable. Y que lo que nosotros decimos que tenemos a Jesucristo como el centro de esta familia, y que Jesucristo es el proveedor de todas las cosas que nosotros hemos experimentado como miembros de esta familia. Las personas de allá afuera tienen que ver realmente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de nuestra personalidad. Amén. ¿Para qué? ¿Para darle la gloria a Vida Abundante? ¿Para darle la gloria al pastor de este lugar? No, para darle la gloria y la honra al que es el centro de este lugar, que es Jesucristo. Para que la gente conozca que Jesucristo puede hacer absolutamente todos los cambios posibles. Y para eso nosotros nos tenemos que preocupar por la gente. Él vino a darle de comer al hambriento. La Biblia nos habla en una historia en donde Él no dejó que 5,000 personas se fueran sin comer. Y esto nos muestra también de su preocupación por las personas de una manera integral. No solamente en sus emociones, no solamente espiritualmente, sino también en sus necesidades físicas. ¿Se acuerdan lo que sus discípulos le dijeron a Jesús? Despáchalos, Señor, despáchalos, no tenemos dinero para darles de comer. Despáchalos antes de que se anochezca. Se va a cerrar el Oxxo, el Walmart. Así que despáchalos antes y que ellos mismos compren su lonche. ¿Y qué dijo el Señor? No. Denles de comer ustedes aquí. Y dice la historia que a ninguno dejó sin comer, porque también al Señor le preocupa satisfacer las necesidades físicas, materiales. Y vida abundante. Gracias a Dios que en esa área, hermanos, yo estoy agradecido porque el Señor nos ha ayudado a tener un corazón compasivo por las necesidades. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por ustedes. Pero lo quiero decir de todas maneras, de una manera general. Vida abundante tiene que hacer presencia ante las necesidades de los demás. Vida abundante tiene que hacer presencia ante las necesidades sociales que hay aquí a nuestro alrededor. Vida abundante tiene que hacer presencia ante las cosas que nosotros somos testigos que están sucediendo. Y vida abundante tiene que alzar la mano para decir: yo puedo cooperar. Yo recuerdo que hace un año, creo que cuando sucedió la catástrofe del terremoto del Distrito Federal, gracias a Dios el Señor nos permitió tener aquí un centro de acopio. Y lo hicimos nosotros públicamente en las redes sociales. Y mucha gente, incluyendo gente que no es cristiana, incluyendo gente que no es de nuestra casa, vino a traer víveres. Muchos víveres. Gente que ni siquiera es de la familia de Dios también fue llamada a compasión y trajo dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Pero ¿quién fue la plataforma para que eso se llevara a cabo? Esta casa. Esta casa. Por eso es que es importante, iglesia, que nosotros seamos sensibles ante las necesidades de los demás. Porque así como el Señor está preocupado por la necesidad integral de las personas, si nosotros queremos ser una familia confiable para todo aquel que la viene a buscar, nosotros mismos también tenemos que ser sensibles ante la necesidad de los demás. Porque a veces somos muy espiritualoides. Y de ahí no nos queremos mover. Es que yo solamente vengo a predicar. Es que yo solamente vengo a enseñar. Es que yo solamente vengo a esto. Es que a mí no me mezclen con las actividades de ayuda. A mí no me mezclen con las actividades a mí no me mezclen con eso. No. Dios, el Señor Jesús, nos da la pauta de cómo hacer las cosas. Amén. Y si nosotros queremos ser una familia confiable, nosotros nos debemos dejar guiar por lo que el Señor dice en su palabra. Dice Efesios 4:16. Efesios 4:16 dice lo siguiente: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno ¿de qué?
de amor. ¿Usted está lleno de amor? Dígale a la persona que está a su lado: estoy llena de amor, pero que se le refleje en su rostro. Estoy lleno de amor. ¿Qué no me ves? Estoy lleno de amor. Esto que tengo aquí no es gordura, es amor. Es amor. No son tortillas de harina, es amor. Amén. Otra cosa que nos debe nosotros también diferenciar, o que nos debe hacer una familia confiable para todo aquel que la esté buscando, es una familia bajo el gobierno de Cristo. Una familia bajo el gobierno de Cristo. Dice el final del versículo 20 de Efesios 2 que leímos al principio, que Jesucristo es la piedra principal de esta casa, de esta familia. Y quiero decirles que eso se debe de reflejar en el carácter nuestro. Cuando nosotros como miembros de esta familia estamos conectados con la piedra principal que es Jesucristo, se debe de notar en nuestro carácter. Porque dice la Biblia que Él es el modelo a seguir. Hasta que nosotros lleguemos a la estatura ¿de quién? Del pastor de esta iglesia. No. Hasta que nosotros lleguemos hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo, Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú y yo pertenecemos a esta familia, tenemos una responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo, sobre todo ante las personas que el Señor va a añadir a esta familia. Ay, amén. Porque el Señor va a traer crecimiento a esta casa. Porque el Señor va a añadir a esta casa nuevos miembros. Y qué importante es que tú y yo realmente seamos parte de una familia confiable que esté reflejando el carácter de Cristo, no nuestra propia personalidad, porque a veces nuestra propia personalidad está distorsionada. Ay, amén. No, es que yo soy palazuelos. Y aguas que te cortes con un palazuelos enojado. Aguas que tú choques con un palazuelos y le lleves la contra. Aguas con un palazuelos al que... Y eso, iglesia, no debe de suceder. Tengo que menguar yo para que Cristo crezca en mí. Y eso sí debe de ser una responsabilidad en cada miembro de esta familia. Que el Señor comience a quitar lo que nos esté estorbando para que nosotros podamos ser miembros confiables de esta familia y poder ayudar a todos aquellos que se van a venir agregando, y que todos aquellos que se van a venir agregando puedan ver en nosotros primeramente el amor de Cristo. ¿Qué distinguió el Señor? La mansedumbre, la templanza. A veces nosotros somos un poco rebeldes. Y el Señor Jesús nos muestra un gran amor, que aun cuando estaba siendo crucificado, el Señor le dijo a su Padre: perdona toda esta bola, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Perdónalos. Y ellos lo condenaron, lo enjuiciaron, lo torturaron, lo lastimaron, lo crucificaron, y todavía el Señor les dijo: perdónalos. A veces a nosotros nos tocan un pelo y ya estamos respingando. ¿Sí o no? Y eso no nos hace una familia confiable, porque allá afuera hay muchas situaciones en que la gente está bregando porque no tiene a Jesucristo en su corazón. Otra de las cosas que también podemos ver es que como partes de una familia nosotros tenemos que guiarnos por las mismas cosas que Jesucristo está haciendo en este lugar. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, de repente uno de mis hermanos, los hermanos mayores, le pedían permiso a mi papá para irse a dormir
a casa de sus amigos. Y se iban y dormían 2 días, 3 noches allá y regresaban. Pero regresaban a veces con ideas o pensamientos medio raros. Y a veces estábamos comiendo ahí los 12 en la mesa. Éramos 12. Y salía mi hermano, uno de los hermanos más peleoneros que tenía yo, el mayor. Decía, en la casa de fulanito de tal sí lo dejan hacer esto. En la casa de fulanito de tal sí pueden hacer esto. Sí lo llevan a tal lugar. En la casa de fulanito de tal, en aquel tiempo, ¿se acuerdan ustedes que decían? Sí le dan domingo. Y mi papá tenía que volver a centrar a todos los que se iban y regresaban con otros pensamientos y decirles, pero esta casa es así, 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 y está bajo este gobierno, y este gobierno está sujeto a principios, valores, convicciones, y lo que realmente refleja que es una familia cristiana. Tenía que volver a centrar a mis hermanos porque venían así como desubicados. Y si no, pues tenía un centralizador muy bueno, que era el cinto. Mi papá le decía, no, yo no solamente te voy a ir el domingo, te voy a ir el sábado y el viernes también si no te compones. Y a veces, iglesia, nosotros tenemos que, si el Señor nos ha llamado a seguir a Jesucristo como el centro de este lugar, tenemos que tener el carácter de Cristo y hablar el mismo idioma. Amén. Porque si cada quien habla lo que le venga en gana, entonces va a ser una confusión, no solamente interna, sino también para la gente que va a añadirse a esta familia. ¿Quién es el centro de este lugar? Él es la piedra angular. Él está guiando esta iglesia. Entonces no deje que sus emociones lo guíen. No deje que su personalidad los guíe. No deje muchas veces que sus pensamientos lo guíen. Déjese guiar por Jesucristo. Y déjeme decirle que Jesucristo es un Dios de orden. Es un Dios de orden, no es desarrapado como nosotros. Es un Dios de orden. Así que nosotros estamos sujetos a Jesucristo. Él es la preeminencia en todo. Nosotros vamos a ser una familia que realmente tiene la estabilidad y la confiabilidad. Mientras tengamos claro que Jesús es el centro de todo y que lleva la preeminencia en todo, porque nosotros dependemos y nos sostenemos en Él. Amén. Amén. De lo contrario, si nosotros no estamos conectados con Jesucristo, entonces va a haber confusión. Mire lo que dice 1 Corintios 1 del 8 al 10. 1 Corintios 1 del 8 al 10. Él los mantendrá firmes. ¿Quién es? Nuestro Señor. Hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Como familia, el Señor nos ha invitado que nosotros mantengamos esa comunión con aquel que es la piedra angular de este lugar, que es Jesucristo. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Amén. Tú quieres que nuestra casa sea una familia para los de afuera. Yo también. El Señor también. Y todos unidos tenemos que trabajar para que Vida Abundante sea una familia confiable y estable para todo aquel que la venga a buscar. Den un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y por último, voy a pedir a Noé que pases, por favor. Porque vamos a ir a comer lo que hicieron los padrinos después de... No queremos que se enfríe eso. Ni tampoco pues despreciarlos, ¿no? Sería una falta de respeto. Por último, Vida Abundante tiene que ser una familia que instruya.
Socialmente, es en el vínculo familiar en donde el individuo recibe sus primeras instrucciones, sus primeras enseñanzas, que le darán principios y valores. Eso le va a ayudar a desarrollarse saludablemente en la sociedad. Porque existe un fundamento de respeto, de integridad, de moral y de ética. Todo eso se aprende en el hogar. Sin contar, obviamente, la formación de nuestra fe. Eso es punto y aparte. Independientemente de las convicciones, que también es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos en nuestras convicciones, independientemente, nosotros tenemos que hacerlos personas rectas, personas íntegras, personas con valores, con principios. Si todos tomáramos esa responsabilidad en nuestro hogar, déjame decirte que tuviéramos una sociedad menos conflictiva. Porque la sociedad se compone de familias. Y si tenemos una sociedad en decadencia, una sociedad enferma, es porque las familias en su núcleo están enfermas y no están llevando a cabo la responsabilidad que deben de tener para con los hijos. En la medida que cada uno de nosotros tomemos esa responsabilidad, vamos a ver la diferencia. Como lo dije anteriormente, independientemente de nuestras convicciones. Pero si nosotros tomamos en cuenta de que somos unas familias cristianas, tenemos que añadir a todos esos principios y valores, a toda esa formación, tenemos que añadir nuestras convicciones también, espirituales, que nos identifican como familias cristianas. Y todo eso se enseña en el hogar. En el hogar, en los primeros años de la vida de tus hijos, es indispensable la instrucción y el consejo. Yo he escuchado a padres tristemente decir: ay, cuando estén grandes, que otros lo dirijan. Hay cuando estén grandes, que ellos decidan. Y eso es una irresponsabilidad. Porque eso está en nuestras manos. Dios lo ha puesto en nuestras manos. De la misma manera, nosotros como familia tenemos una gran responsabilidad también de instruir a todos aquellos que vengan a esta casa y que acepten quizás por primera vez tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a experimentar un nuevo nacimiento. Ellos van a experimentar quizás el deseo de añadirse a esta familia de fe, a esta comunidad de fe. Y tú y yo somos responsables de instruirlos de una manera correcta. Pero déjame decirte algo. Eso no es responsabilidad del pastor. Porque a veces nosotros queremos evadir esa responsabilidad de decir, esa es responsabilidad del pastor. No. ¿Sabes tú quiénes fueron mis instructoras en los primeros años de mi vida? No fueron mis padres, fueron mis hermanas mayores. Éramos una familia de 12 y mis padres estaban ocupados en el ministerio. Y mis hermanas mayores eran las que se quedaban a cargo nuestro. Y todas las encargadas de darnos los valores, los principios y formar nuestras convicciones fueron ellas, guiados por nuestros padres, obviamente. Pero yo recuerdo que mis hermanas nos ponían ahí y hacíamos nosotros un servicio familiar porque mi hermana era la que comenzaba eso. A ver, ven David, ven Carlos, ven Luis, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros padres, vamos a orar por esto, vamos a orar. Y ellas comenzaban y ellas tomaban una iniciativa como madre, como hermanas mayores.
Muchos de nosotros aquí en esta casa, en esta familia, ya somos considerados hermanos mayores. Hay personas aquí que ya tienen 20, 15, 10 años perteneciendo a esta familia. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Pero quizás hay personas que quizás tengan meses, que quizás tengan un año y necesitan la instrucción de los hermanos mayores. Pero los hermanos mayores tenemos que entender esa responsabilidad. Tenemos que entender esa responsabilidad, porque si no, entonces vamos a caer en la falla de lo que dice Hebreos 5. Porque muchos de ustedes, dice, debiendo ser ya maestros, debiendo ser instructores de aquellos que se están añadiendo, siguen teniendo la misma necesidad de aquellos que van empezando. Y eso suele suceder a veces. De los que más ocupan a veces al pastor son las personas que ya están bigotonas aquí. Que los que más le quitan tiempo al pastor, que el pastor debía estar ocupando en otras cosas que realmente significan cosas del reino. El pastor a veces está volviendo a darle la claridad en los primeros rudimentos, en cosas del ABC, que ya deberían de tener claridad y deberían de tener madurez. Y eso, déjame decirte, que no nos hace una familia confiable, no nos hace una familia estable. Si tú y yo tenemos tiempo en esta iglesia, en esta familia, en esta comunidad, Dios nos ha dado una responsabilidad. Y déjame decirte que para el Señor no es problema traer nuevos miembros a este lugar. Porque si hay algo que yo le he estado pidiendo al Señor por años, es que use nuestra casa como una familia confiable para todo aquel que la necesite. Eso es lo que yo le he pedido al Señor por años. Y yo sé que para Él no es imposible que eso suceda. Pero la pregunta es, ¿tú y yo estamos preparados para eso? ¿Tú y yo estamos preparados para eso? ¿Realmente somos una familia confiable? Hay gente tan cínica que pudiera decir, no lo soy ni en mi propia casa. Eso es cinismo, la verdad. Porque Dios nos está hablando, porque Dios nos quiere usar. Pero el Señor necesita una familia confiable aquí. Deja de estar viendo los defectos de tu familia, porque sí la hay. En todas las familias la hay. Y enfócate en las cosas que el Señor está haciendo. Enfócate en las cosas que el Señor nos está permitiendo hacer. Y enfócate en lo que el Señor quiere hacer en este lugar. Es que, pastores, que no somos una familia perfecta. No lo somos. ¿Pero la amas? Te pregunto, ¿la amas? ¿La amas? Pues ese amor te ayuda para poderte activar en este lugar, para poder ser un instrumento que Dios necesita para poder ser una familia estable y confiable.